Bien, buenas tardes. ¿Cómo están? Una vez más nos encontramos a través de este medio para continuar edificando nuestro matrimonio. En esta ocasión vamos a hablar de la unidad. Ya vimos todas las dos primeras partes que hablaban acerca del amor y ahora vamos a hablar acerca de la unidad, de la unión en el matrimonio. Vamos a nuestra primera pieza de la armadura, que es el cinturón de la verdad. Marcos 10, capítulo 10, versículo 8, nos habla de esta verdad que nosotros tenemos que ceñirnos y ajustarnos. 10:8 dice: y los dos serán una sola carne, así que no son ya más dos, sino uno, ¿no? Uno de los principios de la norma de Dios es su devoción por la unidad, ¿sí? Por estar unidos, por ser uno. Unidad se define de esta manera. Sería como unirse juntos en un mismo propósito, trabajar juntos y en armonía hacia esa visión y poder compartir esos objetivos, ¿sí? Que podamos siempre estar en unidad, como su palabra lo dice. Así que ya no somos dos, sino uno, ¿sí? Por eso es uno de los principios que siempre estamos enseñando, el ser unos, porque esa es la palabra de Dios, la verdad de Dios, ¿sí? ¿Qué significa unidad? Y unidad es mucho más que estar de acuerdo en cada cosa. Yo me anoté acá, es un reflejo de ti, del Señor, hacia los demás, ¿sí? Cuando yo hablo de unidad y de unión, hablo de que es algo mucho más que estar de acuerdo en algo, sino que podamos reflejar al Señor. Ahora vamos a ver por qué razón. ¿Qué significa desunión? Que sería todo lo contrario. Desunión nos está demostrando, cuando hay desunión en el matrimonio, nos demuestra cuán lejos estamos de Dios en nuestra vida y cuán lejos estamos de Él en nuestro carácter espiritual. Quiere decir que unidad refleja a Dios en nuestra vida, la unidad en nuestro matrimonio, pero la desunión, que es todo lo contrario, nos deja expuestos y desnudos ante esta realidad de que estamos un poquito alejados de Dios, aún estando en sus manos, ¿sí? ¿Cuál es el propósito de la unidad, de esta verdad que Dios implanta en nuestros corazones? Lo vamos a encontrar en Juan, capítulo 17, versículo 23. Dice así: yo en ellos, dice Jesús, y tú en mí, estaba hablando con el Padre, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado, ¿sí? El propósito de la unidad es que seamos perfectos en unidad. Acá estamos en problemas. ¿Cómo podemos lograr esa perfecta unidad en el matrimonio cuando entendemos que unidad no es solamente estar de acuerdo, sino reflejar a Dios a través de nuestra unidad en el matrimonio? ¿Se va entendiendo? La unidad es nuestra manera, dice, como bien decía este pasaje, de demostrar que Dios envió a su Hijo a morir por nosotros y que ese reflejo de Jesús en nuestra vida debe reflejarse en unidad. Dice: para que te conozcan que me enviaste, que soy tu Hijo y que los amas, que los amaste, ¿sí? ¿Qué sucede cuando en mi matrimonio no hay unidad? Se va debilitando el matrimonio, se debilita, ¿sí? Por la falta de armonía y como que se empieza a notar, lo empiezan a ver. ¿Quiénes son los primeros que lo ven a eso? Nuestros hijos, los que conviven con nosotros, o los que conviven en familias como nos pasa a nosotros, que hay 3 familias en un mismo terreno, ¿sí? Se refleja, se ve, se observa, se escucha, ¿sí? Pero el Señor nos está dando siempre una salida a esta situación. Él nos enseña que debemos estar perfectos en unidad, ¿sí? En unidad. ¿Y cuándo estoy siendo imperfecto en la unidad? Cuando peleo, estoy lejos. Cuando me aferro a mis propios deseos y me quedo con eso,
y decido por mí misma, me estoy alejando de esa perfección y de esa unidad, ¿sí? Cuando me aferro a mis decisiones y cuando tomo decisiones personales o tomo, por ejemplo, abandonar un ministerio en lo que es espiritual o dejar algo o no tener ganas de hacer una célula, una charla o cuando tomo mis propias decisiones sin tener en cuenta al otro, sin ni siquiera consultar o preguntar o charlar, ahí me estoy alejando de esa unidad y se está reflejando la desunión. ¿Se va entendiendo? Cuando yo me aferro a mis propios deseos y decisiones sin tener en cuenta la opinión o la decisión del otro también. De esa manera estoy siendo desunido en mi matrimonio. Y Dios nos está llamando a ser perfectos en unidad. ¿Y cómo hago para lograr esa perfección en la unidad? Orando y pidiéndole a Dios esa perfección de unidad en mi matrimonio. Ahí tienen un punto para anotar. Les doy un tiempo para que agarren un papel y una hoja y anoten. Orar para que podamos ser perfectos en la unidad en mi matrimonio. Amén. Ya tenemos una salida. Segunda pieza, coraza de justicia. La voy a encontrar en Filipenses 2:2. Se los voy a leer. Ténganme paciencia, porque voy buscando a medida que vamos leyendo. Pablo en esta ocasión está escribiendo una carta a la iglesia, a los filipenses. Le está dando algunas sugerencias. Dice Filipenses 2:2: completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Miren cómo nos va abriendo el panorama, ¿no? Que se nos borra la idea ya del concepto de unidad, que es solamente estar de acuerdo. Ya estamos hablando más profundo, ya estamos hablando de la unidad en el espíritu. Dice, vamos a volver a leerlo: completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, hablamos del amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Miren qué profundo que es este pasaje. Y Dios promete bendecirnos si nosotros estamos en este mismo espíritu, en esta misma unión, en este mismo sentir, en este mismo amor, ¿sí? Dios promete bendecirnos, pero sus principios, sus estatutos, su palabra es fundamental en mi vida para que pueda llevar a cabo el destino que Dios trazó para mi vida y para mi matrimonio. Es fundamental poder ser obediente a su palabra. Él promete bendecirnos. Y a veces pensamos que automáticamente cuando nos casamos debemos recibir esa bendición que esperamos de Dios, ¿no? Y cada uno puede ir pensando qué será esa bendición que le ha pedido a Dios en el momento que se casó. Y personalmente nosotros cuando nos casamos con Juan en el año 2009, yo me casé un 31 de octubre y yo al mes me quedé embarazada. Esa fue una bendición automática de Dios. Nosotros salimos del pecado porque vinimos a la iglesia y estábamos juntados. Entonces tomamos la decisión de casarnos y al casarnos, después de 6 meses que estábamos en el camino, después de 6 meses de estar todavía conviviendo, tomamos esa decisión de salir de esa condición pecaminosa y nos casamos. Y automáticamente yo al mes, recuerdo como si fuera el día de hoy, el 3 de noviembre, estaba embarazada. Así que ese fue el embarazo de mi hija Juanita. Entonces él enseguida nos bendijo el matrimonio como una prueba de su fidelidad, ¿no? De restauración. Y fue automático, siempre digo, fue automático, es esa la palabra. Pero ¿qué pasa si yo me caso y no viene la bendición automáticamente? O no recibo lo que espero, ¿sí? ¿Qué pasa? ¿Me desanimo, me desespero? ¿O pienso que no va a llegar esa promesa, ¿no? Pero tengo que trabajar y tengo que vivir, pensar, como dice acá, en un mismo sentir, amor, pensar y estar de acuerdo
con el plan que Dios estableció para mi matrimonio, ¿sí? ¿Se acuerdan que en las primeras prédicas de amor que hablábamos acerca de que para hacer feliz al otro, nosotros debíamos hacerlo, debíamos satisfacer sus necesidades y hacer todo lo posible para que el otro sea feliz, para suplir esa necesidad, y eso era bueno y lo aprendimos y lo estamos trabajando nosotros, y también sé que hay muchos matrimonios que están trabajando en esto, pero ahora deberíamos ir un escalón más, un poquito más ahora. Sabemos que depende de mí que el otro sea feliz y lo aprendimos y lo estamos en práctica. Ahora deberíamos ir hacia un objetivo más alto, ¿sí? Avanzar un cachito más. ¿Qué más quiere de nosotros el Señor? Y mirarlo desde esa visión, desde esa perspectiva, desde la óptica de Dios, ¿sí? Entonces, de esa manera voy a vivir, me anoté yo acá, y estar motivado e inspirado a vivir una unidad mayor de la que ya estoy experimentando, ¿sí? Cuando trabajo junto con mi esposo, cuando tengo la misma opinión, el mismo amor, me uno en espíritu y juntos intentamos cumplir el propósito de Dios en nuestra vida, en nuestro hogar, estamos trayendo el reino de Dios acá a la tierra y estamos cumpliendo con ese propósito. Por eso les animo a avanzar un poquito más, aquellos que ya están trabajando en este tema del amor y en este tema ahora de la unidad, ¿sí? El calzado de la paz es otra de las piezas que vamos a ver. Lo encontramos en Efesios 4:3, ahí se los voy a leer. También es para que estemos atentos y parados, también calzar nuestros pies con esta verdad. Efesios 4:3, ya se los leo, dice así: solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Es un pasaje cortito, pero que abarca mucho. El calzado de la paz. La unidad, ¿alguna vez lo pensaron? Requiere esfuerzo. Para poder estar unidos necesitamos esforzarnos, como dice acá. Lo voy a leer otra vez. 4:3. Solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Necesitamos trabajar y esforzarnos de una manera humilde, ¿sí? Humilde, en una manera dispuesta a escuchar, en una manera de favor o de gracia, de comprensión, de paciencia y de sabiduría. En esa forma yo me debo esforzar. Y todas estas virtudes que les he nombrado, tal vez ustedes me pueden decir que están trabajando para eso y está bien. O algunos me podrán decir que las tienen y los felicito. Y en algunos necesitamos pedirlas porque no lo tenemos. Sea cual sea la condición que te encuentres, siempre sabe que tenés que pedir estas virtudes. Humildad, una disposición para escuchar al otro, ser humildes. ¿En qué sentido? En mis respuestas, en mi escuchar, en mi compromiso, ser comprensivo, ser paciente, ser sabio en mis decisiones, ¿sí? Para poder responderle al otro en paz, en el vínculo de la paz, como dice acá. Debemos estar solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Siempre debemos estar unidos y en paz para poder estar fuertes. Pero cuando no puedo, el otro no me puede responder de esa manera, con estas virtudes, como les decía, porque cada uno está en una etapa distinta y trabajando para eso, y de eso se trata, ¿no? No es que ya lo tenemos todo, ¿no? Trabajando para eso. Cuando viene una respuesta que no es así, que no está unida, que no tiene paz, yo pueda responder de la mejor manera, a través del vínculo de la unidad, ¿sí? Aun cuando el otro no demuestre esas virtudes, ¿qué tengo que hacer yo?
recordar la paz. Que la paz siempre sea un recordatorio cuando yo debo responder. Porque va a ser mucho mejor, va a ser más fácil, ¿sí? Recordemos que la unidad es una herramienta que Dios puso en nuestras manos para poder defendernos del ataque del enemigo. Porque ahora vamos a avanzar un poquito más y cuando empezamos al principio, ¿se acuerdan que de lo que quería decir unidad y ahora desunión? El enemigo siempre quiere desunir el matrimonio, pero sabemos que la unidad es una herramienta poderosa en nuestras manos, aún en nuestro matrimonio. Que la paz siempre sea un recordatorio al momento de responder, para poder estar en unidad. Una pieza más es el escudo de la fe. Romanos 12, del 4 al 5, dice así. Recuerden que estoy buscando en vivo y en directo, Algunos, no lo tengo marcaditos. Romanos 12, del 4 al 5 dice: porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Unidad no significa uniformidad o igualdad. La unidad no significa que vamos a ser iguales al otro. Tengo que ser idéntica a él o él tiene que ser idéntico a mí porque si no, no estamos unidos. No, ese no es el concepto. Unidad significa unirse con un mismo propósito. ¿Sí? ¿Y qué dice esta palabra? Pablo escribió una carta a la iglesia de Romanos y una serie de deberes cristianos que ellos tenían que cumplir, ¿no? De la manera que tenemos en el cuerpo nuestro muchos miembros, manos, pies, ojos, boca, oídos, olfato, todo, cada miembro de nuestro cuerpo cumple una función, ¿verdad? ¿Sí? Así también funciona la iglesia de Jesucristo. Somos como un cuerpo, el cuerpo de Cristo. Y cada uno cumple una función. Y asimismo, en nuestro matrimonio. Mi esposo cumple una función y yo cumplo otra. Estamos unidos, pero no somos idénticos. Somos personas individuales y diferentes. Él es hombre, yo soy mujer, él es más fuerte, yo soy más débil en el sentido físico. Él es sensible o yo soy sensible o más fuerte, ¿no? Cada uno es diferente. Pero ¿a qué es lo que apuntamos? En que tenemos una misma esencia, el mismo sentir. ¿Se va entendiendo? Tenemos muchas cosas en común. Analizá en tu matrimonio todas las cosas que tengas en común y anotalas y recordalas. Y también pone tus desacuerdos y tus cosas que no son tan comunes. Las cosas que compartimos y que tenemos en común son fuertes, son valorables, son buenas, pero las cosas que no, en las diferencias que tenemos, y lo sabemos nosotros, cada familia, y lo conoce Dios también, a esas diferencias, Dios las conoce. Dios conoce que a veces esas diferencias y esos desacuerdos que tenemos los podemos llevar bien, pero hay otras veces que no las podemos sobrellevar y nos superan. Y cuando nos superan, nos hacemos una pregunta: ¿alguna vez voy a lograr la unidad en mi familia? ¿Alguna vez voy a ser feliz en mi matrimonio? ¿Alguna vez vamos a estar bien? ¿O voy a estar bien 3 días y uno no? ¿O voy a estar bien una semana y uno no? ¿O voy a estar bien un mes y 5 no? ¿Alguna vez lo voy a lograr? Quiero decirte que sí, que lo vamos a lograr. Vamos a lograr esa unidad, ese mismo sentir, ese mismo espíritu. Tomando este ejemplo de Pablo, Dios no me está llamando a ser idéntica a Juan, ni lo está llamando a Juan a ser idéntico a mí. Dios me está llamando a ser perfecto en unidad, porque ya somos uno, en un mismo espíritu, en un mismo sentir, ¿sí? Bien, ¿cuál es la oración que vamos a hacer? Cuando mi perspectiva, cuando mi visión y cuando haya diferencias en nuestra vida,
y no surja esto de la unión y de la unidad. Debemos pedirle al Señor que nos una con su verdad. ¿Cuál es su verdad? Su palabra, la palabra de Dios, ¿sí? Para que podamos estar naturalmente unidos, porque si mis pensamientos, si mis creencias, si mis valores están en armonía con el Señor, yo estoy unida y la unión refleja que Dios está en mi matrimonio y a su vez todos lo ven, ¿sí? Voy a poder estar en unión con mi matrimonio y reflejarlo. Y voy a estar más cerquita de cumplir el propósito del Señor en mi vida, ¿sí? Y estaría naturalmente unida o unido a Él, ¿sí? Debemos pedirle a Dios a través de nuestra oración que podamos aceptar, me anoté acá, ayudarnos y a disfrutar de las diferencias y personalidades que son únicas que Dios nos dio. Porque vieron, si ustedes se ponen a pensar en su compañero o en su compañera, empiezan a ver sus virtudes y también sus defectos, por decirlo de alguna manera, son únicos. Esos detalles no lo tiene otro, ¿no? Y a su vez, mi esposo también piensa eso de mí. Soy única para él. Y también debemos aprender a pedirle al Señor eso, a poder aceptar tanto las virtudes como las cosas que no nos favorecen, y poder aprender de eso. Somos diferentes totalmente, pero le tenemos que pedir al Señor sabiduría para poder entendernos el uno con el otro y aceptar muchas veces esas diferencias, ¿sí? Para poder estar más cerquita del propósito de Dios, ¿sí? No que estemos de acuerdo solo en un programa de tele o en una clase de película que veamos o en una actividad que realicemos o en algo que nos guste hacer, sino que podamos estar más cerca de Él, ¿sí? Sus pensamientos, los pensamientos del Señor, ¿sí? Un poquito más. El yelmo de la salvación. El yelmo de la salvación, vamos a ver la palabra que se encuentra en Hebreos, capítulo 7, versículo 25. Ahí se los leo, ¿sí? Bien. Hebreos 7, 25 también nos habla de la unidad. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. La unidad, ¿saben cuándo ocurre? Cuando juntos podemos combinar nuestras diferencias hacia un mismo sentir y hacia un objetivo común, que podamos estar de acuerdo. Si nosotros combinamos nuestras diferencias, las unimos y la unimos hacia un objetivo en común que tengamos, vamos a poder sentirnos bien, en plenitud, de que estamos cumpliendo con esa clase de unidad que el Señor nos está pidiendo. Dice, me anoté acá, es sentir que aquello para lo cual estamos unidos y hacia lo cual nos dirigimos es mucho más importante que nuestras propias preferencias individuales, que lo que yo prefiero. Acá les quiero dar un ejemplo. Por ejemplo, el sentir... Esto me hace recordar el principio de nuestro matrimonio en el camino del Señor. Siempre de alguna manera el Señor como que nos ha unido en los ministerios. Desde que comenzamos, Juan comenzó en jóvenes y yo en pre. Y ahí fue un tiempo que estuvimos separados, porque jóvenes y pre. Pero después hubo un tiempo que nos juntamos en esos ministerios. Y trabajamos juntos y desde ahí en adelante seguimos trabajando juntos hoy por hoy, juntos en ese mismo propósito. Los dos sabíamos que estábamos sirviendo en jóvenes, después servíamos en las células antes eran individuales, después eran los matrimonios, siempre unidos en ese mismo propósito, ¿no?
Eso era lo más importante, ese objetivo, estar unidos, ¿sí? Y nos dirigía hacia el plan y el propósito de Dios. Nos unió en evangelismo. Él iba a misiones, pero yo me quedaba, pero estábamos unidos porque era el mismo sentir. ¿Cuál era? Las almas. El hecho de ir a un hospital, en las 2 ocasiones que me tocó estas últimas 2 semanas de ir al hospital, estar en conexión juntos, sabiendo cuál es el propósito de Dios para nuestra vida, predicar la palabra. Y aunque yo estuve la semana pasada internada y con suero y mal, el sentir era predicar. Entonces él predicaba y yo oraba desde donde estaba mi camilla. Y ayer a la noche tuve también que volver al médico y lo mismo hicimos, predicar las almas a Cristo, llevarlas a los pies de Cristo. Es solo mirarte y saber qué es lo que tenés que hacer. Es solo que Dios pone ese sentir en tu corazón y vos digas, sí, hacelo, y yo te respaldo en oración. Es ese sentir. Eso va mucho más que estar de acuerdo en mirar una película. No sé si me puedo explicar en lo que les estoy diciendo. Es ese mismo sentir para caminar juntos hasta el propósito de Dios, ¿no? Y eso es lo lindo, que podamos encontrar eso, porque nosotros no somos dueños de nosotros mismos, ¿sí? Y el propósito que nosotros debemos proponernos como matrimonio también es glorificar el nombre de Dios. Y acá lo único que vale la pena en todo esto es el Señor y levantar su nombre en alto. Él es el único que se lleva toda la gloria. Y si nosotros trabajamos para levantar el nombre de Cristo, ya está, ya lo damos por hecho. Y así ustedes en cada área, en cada ministerio, en cada servicio que tengan, que puedan estar unidos, de acuerdo, en ese mismo sentir, en ese mismo espíritu, a esa clase de unidad es a la cual nos referimos, ¿sí? Nosotros debemos renunciar a nuestra propia voluntad y a nuestro propio deseo, y tenemos que rendirnos a Él para levantar el nombre de Cristo y honrarlo al Señor a través de nuestra unidad. Y saben que aprendí que también la desunión es como un igual a la rebeldía. Si nosotros estamos desunidos, es un reflejo de que hay rebeldía, ¿sí? De que nuestros corazones no están rendidos al Señor. Entonces, debemos estar unidos para poder honrar a nuestro Padre, para poder levantar su nombre y para no rebelarnos contra Él, porque sabemos que la rebeldía es un pecado. Y yo no quiero tener pecado en mi vida. Cuando entiendo que la rebeldía es un pecado, quiero renunciar a toda clase de rebeldía en mi vida, aún en mi matrimonio. Si yo estoy rebelde y estoy desunida, no le agrada al Señor. Entonces debo unirme en este mismo sentir. Que siempre podamos recordar este vínculo de la unidad. Cuando tengamos problemas en el matrimonio, cuando se haga difícil, cuando se haga cuesta arriba, cuando llevemos 60 y cuantos días de cuarentena, septentena, como dice el pastor, que podamos recordar esto y estar en unidad, ¿sí? Por último, la espada del Espíritu. Romanos 15:15. Vamos a leer uno más. Romanos 15:15. 15:5, perdón. Dice, pero el Dios de la paciencia y de la consolación les dé entre ustedes un mismo sentir según Cristo Jesús, y uno más, para que unánimes a una voz glorifiquen al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Que el Dios de la paciencia y de la consolación nos dé entre nosotros un mismo sentir. Qué hermoso pasaje, qué hermoso es saber que podemos pedirle a nuestro Dios, el Dios de paz, el Dios de la consolación, esa clase de unidad, unidos en Cristo, en un mismo espíritu, en un mismo sentir. Como el ejemplo que les daba del de predicar, ¿no? La palabra del Señor. Ya con solo mirarte, ya sepas lo que tengas que hacer. Esa clase de relación.
¿no? Porque Satanás, adivinen qué quiere hacer. ¿Qué querrá hacer Satanás? Destruir nuestro matrimonio. Y quiere dividir nuestro matrimonio. Porque sabe que juntos, tu esposo y vos, tu esposa y vos, juntos van a exaltar el nombre del Señor. Van a levantar el nombre de Cristo. Por eso Satanás quiere destruir nuestros matrimonios. Pero no le vamos a dar el lugar. Vamos a tomar la espada en el nombre de Jesús y vamos a declarar que Satanás no nos va a dividir, que nos oponemos y nos resistimos a que Él destruya nuestro matrimonio, a que Él nos desuna en este tiempo en el que estamos juntos y cada casa y cada uno sabe todo lo que está viviendo en su casa. Y por ahí ves problemas, no paran. Quiero decirte que es Satanás intentando destruir tu matrimonio, intentándolo desunir. Y dijimos que la desunión es símbolo de rebeldía, es símbolo de estar lejos de Dios. Eso es lo que quiere hacer Satanás. Pero no le vamos a dar el lugar y no se lo vamos a permitir. Y vamos a plantarnos en esta verdad, que el Dios, nuestro Dios, de paz y de consolación, ponga en nosotros, en nuestro matrimonio, el mismo sentir de Cristo Jesús. Amén. Dice Mateo 12:25. Este es uno de los pasajes que más me gusta y donde me hace ver y entender bien qué es lo que intenta hacer el enemigo con nosotros. Mateo 12:25 dice, sabiendo, voy bien, ¿no? Mateo 12:25, sí. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí mismo no permanecerá. Una casa dividida contra sí mismo no permanece. Y ahí entra Satanás en juego. ¿Qué hace? La desune, la revela y la destruye. Una casa dividida contra sí mismo. Pero si yo me tomo de la verdad del Señor, de la verdad de su palabra, yo me agarro la espada y en el nombre de Jesús reprendo todo intento que causa o que quiera provocar la desunión en mi matrimonio. En el nombre de Jesús. Y me opongo y me resisto a los planes de desunión y destrucción que el diablo tiene para mi familia. Y no le doy el lugar a que lo haga. Y le ordeno en el nombre de Jesús que se vaya de mi casa. Toda desunión, todo desacuerdo, toda rebeldía. En el nombre de Jesús. Y pido todo lo contrario. Pido la unión, pido la paz, pido el amor, pido la sabiduría, la paciencia, la humildad para poder soportar y resistir al diablo, porque su palabra dice, resistir al diablo y vivirá de ustedes. Para resistir, yo me opongo en el nombre de Jesús a todo plan del diablo que viene en contra de las familias, de mi familia y de tu familia, en tu hogar, en el nombre de Jesús. Porque entiendo que lo único que el diablo quiere hacer es destruir y desunir mi matrimonio. Porque dice que el diablo vino a robar, a matar y a destruir. Pero Jesucristo vino para que tengan vida y vida en abundancia. Y yo me tomo de la verdad de Jesús, de lo que Dios vino a hacer en nuestras vidas y en nuestro matrimonio. Amén. Que podamos estar de acuerdo. Amén. Y por último, Romanos 14:19. Ahí vamos, Romanos 14:19. Ya con esto terminamos. (14:19) dice: así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua
edificación, que podamos juntos edificarnos como matrimonio, que podamos edificarnos en unidad, que podamos edificarnos en amor, en paz, mutuamente, porque esa es la voluntad de Dios, que nosotros podamos ser edificados. Amén. Entonces, no olvides nunca que la unidad es una herramienta poderosa que tenemos en nuestro matrimonio y que el diablo no va a poder venir contra nuestro matrimonio, a romper la unidad, porque ya estamos alerta. ¿Qué es lo que quiere hacer el diablo? Destruir, desunir, traer rebeldía, traer rotura. Pero Jesucristo vino para que tengamos vida y vida en abundancia. Por eso en el nombre de Jesús vamos a pedirle al Señor que nos llene de amor, que fue el principio, y ahora agregamos algo más, de unidad en nuestras vidas. Porque una casa dividida contra sí misma no puede ser edificada. Se va a desmoronar y se va a romper. Pero si juntos edificamos y construimos una familia sólida en Cristo Jesús, vamos a ser victoriosos. Amén. Vamos a orar. Señor, en el nombre de Jesús te damos gracias por este tiempo que vos nos das para compartir tu palabra. Gracias porque nos enseñas a través de ella, Señor, qué importante que es que estemos unidos. Gracias porque sabemos, Señor, y tú nos alertas de que el diablo vino a robar nuestra unidad, a desunir y a traer rebeldía. Pero hoy cancelamos en el nombre de Jesús todo plan del diablo que viene en contra de nuestras familias a desunir, a destruir y a traer rebeldía. Y nos oponemos, Señor, en el nombre de Jesús a toda estrategia del enemigo, en el nombre de Jesús. Y pedimos sabiduría, amor, humildad, Señor, para que podamos, Señor, estar unidos en el vínculo perfecto. Señor, que podamos juntos seguir edificándonos los unos a los otros. En el nombre de Jesús, Señor, yo bendigo a cada familia representada, Señor, en este grupo, y te pido una bendición grande para ellos. Señor, que abras los cielos y derrames unidad en cada familia. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Amén. Y Dios te bendiga y espero que nos podamos ver prontito. Un abrazo grande para todos.